Ya hemos hablado de relaciones personales en el rol y espero que todos tengáis suerte y ahora vamos a ir a hablando en serie. Que aquí tenemos a Humberto López y Álvaro Loma. Hola. Ay, estaba bostezando. Hola. Qué ganas se te ven, ¿eh? Hola. Otro domingo por la mañana. Otro domingo por la mañana. Los domingos son mortales, ¿eh? Que no podemos, no sé. Si nos pagasen podríamos grabar esta semana o algo, ¿no? Si nos pagasen no haríamos esto. ¿No? No haríamos esto de la forma que lo hacemos. También es verdad. Sacrificando tiempo personal. Va. Dedicaríamos profesionalmente a él. Bueno, hoy vais hablando en serie, ¿qué serie habéis traído? Pues Hoy tenemos una serie. Bueno, sí, es una serie. Dala. Pero... Ya tiene juego, ¿no? Ya tiene Sí, juego. sí, lo vi. Chungo, Es una serie, pero no es una serie que podáis ver en la televisión. A menos que la digitalices, Sí, y la lleves a... lo pongas en JPG y lo... ¿Qué serie es? Ah, vale. No, vamos a hablar de una serie de cómics. De cómic, un cómic. No, pues son varios cómics. Uno detrás de otro, el número 1, el número 2, son Por varios. eso se le llama serie. Te has enfadado porque es domingo por la mañana, ¿verdad? ¿Qué? No, creo que está sonado porque es domingo por la mañana. Sí, eso también. Bueno, hablando en serie, de MZ, ¿no? DMZ. Que Vale. como todos sabemos, DMZ en inglés es zona Militarizada. Gracias, Álvaro. Zona desmilitarizada. Y eso es un cómic que se está editando actualmente, se dejó de editar como... Está editándose Sí. ahora mismo todavía en Estados Unidos, pertenece a la línea Vértigo de Vértigo, DC. de DC. que es la HBO de los cómics, ¿no? Algo así. Podría ser más o menos. Os veo la enfocado. Sí, es que nosotros vamos a... Sí, Vértigo es la línea adulta de DC. y el adulto no implica que haya tetas y culo. Es más, creo que es un pezón en alguno de los cómics, pero Sí, no. no tiene nada que ver con eso. Significa que eso que trata temas adultos, como los tetas y culo. Me sorprende que os guste. Sí, no sé por qué. No sé por qué. Entonces, Que yo no me estaba gustando mucho hasta que apareció el pezón y ya me enamoré de la serie. Vale. Entonces, ¿de qué va la serie? ¿De zona desmilitarizada? La serie habla de una Presente. ucronía. No ucronía, mira, ojo, Mira, ahora ha siga. salido Watchmen al cine, entonces todo el mundo sabe utilizar la palabra ucronía. Sí, os enrolláis como... Especial. Como que nos enrollamos, a ver. Vamos a hacer una lista de las cosas como nos enrollamos. Ya. Nada, es una ucronía en la cual en Estados Unidos ha estallado la segunda guerra civil. ¿No? Entonces están los Estados Unidos y los Estados Libres. Y están pegándose de palos entre ellos por intentar dominar Estados Unidos. La serie comienza con la guerra, ¿no? La serie comienza con la guerra ya empezado Ya desde hace empezado. 3 años o algo así. Sí, ya lleva un par de años de De luchas y ahora se encontraban... Esto transcurre en la ciudad de Nueva York. Es donde está el frente ahora mismo de la batalla. No quiere decir, bueno, eso ya se explicará si tenéis la suerte y os leéis el cómic, que la guerra no es tan... No como sucedió hace un par de siglos, que eran los estados del sur contra los del norte. Esto era más bien, se luchaba ciudad por ciudad, era como facciones dentro de cada ciudad. No era un estado se posicionaba en un punto, sino en una ciudad de un estado, pues surgía la lucha, y era por todo Estados Unidos. No están los estados del norte contra los del sur. Y La cosa es, la DMZ es Manhattan, o sea, la zona desmilitarizada. Se supone que eso es un punto vacío, básicamente, donde no hay guerra, en la teoría. Se supone que están ahí dentro la gente de Manhattan y es una zona libre donde pueden estar todos los bandos. Pero en realidad lo único que pasa es que como es una zona libre, que ninguno de los dos bandos dice nada sobre ella, lo único que implica es que nadie se preocupa por ellos, por lo tanto están viviendo ellos bola. a su bola. ¿Vale? ¿Tiene algún protagonista, claro? ¿Algún leitmotiv? El protagonista no me acuerdo cómo se llama, pero es un periodista que va a cubrir una noticia de MZ. Bueno, es más curioso, empieza mucho más curioso, pero... Creo que era un becario. Un becario, empieza como becario. Y aparte de... ya pasan un par de cosas y Se quedan de MZ. Un saludo a los becarios. Hola, Con cariño. ¿qué tal? ¿Tú eres becario? Venga, No, sí, no, verdad. Becario, sí, Es verdad. trabajo. Venga. soy mal. Unos meses.
Entonces, ¿qué fue? Entonces, es un periodista que entra y se queda ahí. Se queda en DMZ y simplemente va enseñando al mundo cómo es la vida dentro de DMZ. Vale. Y esa es la idea, ¿no? La idea es una ambientación actual, pero tratando una situación realmente irreal, que desde un punto de... Y además se intenta... es un homenaje a Nueva York, en realidad. Sí. Además de varias cosas, uno de sus leitmotiv es un homenaje a Nueva York, a todo, a el cariño que le tiene el autor a todas las partes de Manhattan, sobre todo. Se va yendo por todos lados y sobre todo los primeros cómics está mirando todas las zonas de Nueva York de Manhattan, cómo han sobrevivido a la situación actual, cómo se están moviendo. Hay facciones entre ellas, ¿sabes? Es bastante... es un mundo con mucha chicha, ¿no? Que tiene muchas facciones en las que luchan entre ellos. Hay muchas ideas para partidas allí dentro del cómic mismo. Es más, hay uno de los cómics que salía más o menos, creo que es el número 12 o el número 10, que son como las notas que va tomando el propio periodista de las cosas de MZ. Y es un cómic que podría ser perfectamente un libro de setting, porque el cómic se va mostrando fotos que él ha ido sacando, comentarios de algunos personajes, descripciones pequeñas de algunos personajes que viven allí. Y es una pasada, es que yo vi eso y dije, joder, es que esto debería hacer su juego de rol. Con eso mismo, con ese mismo cómic, ya tendrías toda la parte de ambientación. La serie está curiosa, es una zona desmilitarizada y un superviviente, ¿no? Historias de supervivientes. Supervivencia, sí. Vale, ¿y cómo tratamos todo esto en rol? Bueno, a mí se me ocurrió una idea. La idea más simple es escoger la ambientación y aplicarlo al sistema de juego que más te guste. Sí. Porque la ambientación es muy buena. Y además que es una ambientación que no existe en el rol. Esta exactamente no existe, ¿no? Así que se podría coger perfectamente. Y luego ahí ya tenemos ideas más interesantes. A mí se me ocurrió que el máster fuese el personaje principal. Puede ser que fuese contando la historia y lo que son los jugadores son los que le van creando el setting. Le van creando más o menos con unas ideas ya dadas, le van poniendo los obstáculos y le apoyan para contar la historia. Curioso. Entonces queda una manera un poco curiosa de contar, porque muchas veces es así en el cómic, es decir, él cuenta lo que se mete en unos fregados brutales y entonces te cuenta las relaciones que tiene dentro de la ciudad con las distintas facciones que hay, porque dentro de la ciudad hay muchísimas facciones, no solo los dos grandes ejércitos, sino facciones dentro de la ciudad que apoyan a uno, apoyan a otro, no apoyan a ninguno. Entonces lo va viendo a través del cómic y esto estaría bien para contarlo a través de los jugadores, que los jugadores tomen roles dentro de esas facciones y vayan interactuando con el máster. Mira, o entre ellos también. Se puede usar una especie de estructura tipo Polaris o... La estructura tipo Polaris consistiría en lo siguiente: 4 protagonistas y cada protagonista tiene 3 másters. Uno es el opositor, el enemigo, la némesis. Y luego están los aspectos masculino y femenino, que son las cosas profesionales y sociales. Sus hermanos, sus amigos, sus compañeros en sus tareas. Y se van repartiendo tareas. Es un sistema curioso, la verdad. Se puede hacer algo similar con cosas de la guerra, cosas personales y el opositor. Pues sí, podría ser. Tendríamos una idea. Además que incluso también podrías hacer similitudes con guerras actuales y historias bélicas del horror de la guerra, no solamente de guerra de trincheras, porque no hay guerra como tal. En DMZ no hay guerra, la guerra transcurre fuera, ¿no? Aquí hay francotiradores y hay peligro constante, pero no están en guerra, se supone. También es directamente, además todo el mundo se preocupa de ellos, por lo tanto tienen que luchar por conseguir comida, por conseguir bebida y se van creando grupos tipo mafias y además que si estás solo mueres, que nadie necesitas esa comida, necesitas beber, necesitas todo eso, necesitas especializarte en algo y vender eso a los demás.
tan... Vale. No es una vida normal, ¿sabes? Que está muy bien. Vale, ¿alguna idea más? ¿Sí? Hombre, eso lo comentamos antes, de llevar esta historia no tanto a sitios como Nueva York, Boston, ciudades americanas, ciudades europeas, sino llevártelo a tu ciudad. A Madrid, Las Palmas. Barcelona, Las Palmas, Palmas, ciudades militarizadas. Sevilla. Imaginaros vuestra ciudad que fuera una trampa mortal, que tuvierais que sobrevivir con lo que hay en vuestra ciudad sin poder salir de ella y que esto sea una odisea cruzar la ciudad. Imaginaros si medios de transporte normales, que cada callejón esconda a un grupo distinto que quizás no te quiera en su zona. Imaginaros eso. Crear facciones, ¿no? Crear facciones de otra ciudad. Sí. Metemos a la gente del puerto, a la gente de Triana. Sí, aquí hablando de nuestra ciudad. Podríais hablar de Chueca o... Sí, nosotros sacó un módulo que es más o menos lo que estabas comentando tú ahora, que era en una invasión zombie. No es lo mismo, pero en una invasión zombie era caminar, creo que la ciudad era Madrid, caminar de un lado a otro de la ciudad, atravesándola, y se supone que había una mujer embarazada y tenías que llevarlo al otro lado, pero con zombies de por medio. Estaba curioso. Además, los beneficios de este módulo, el módulo se llamaba Epifanía, y los beneficios van a ayudar jugando, una asociación de ayudar jugando, y Sí, que ya hemos hablado en otra ocasión de ella. sí. Entonces, Más ideas. una idea curiosa lo tuyo, pero yo no lo enfocaría a eso porque parece como que es como una especie de quest, ¿no? Que tienes que llegar a un sitio. No, DMZ es sobre sobrevivir ahí. Vivir y sobrevivir allí, no tienes un objetivo, el objetivo es llegar a dormir y comer ese día. No es enfocarlo de otra manera, que los objetivos tengan que ser a largo plazo, el mantenerte allí y conseguir un status quo que te consiga sobrevivir. Y como el máster o los demás jugadores putean ese status quo y tú tienes que mantenerlo. Que es casi lo contrario que el resto de los juegos, ¿no? De normal siempre tienes que luchar contra el status quo para eso, y esto sería justo lo contrario. Vale. ¿Alguna idea más sobre el DMZ? Más ideas de DMZ, pues no sé, es un gran cómic. Mola mucho. Yo metería a lo mejor un leitmotiv por cada personaje, que cada jugador cuando está desarrollando dice voy a contar esta historia en la zona desmilitarizada en concreto, y se ponga ese leitmotiv que sea abandono, la pérdida, quiero contar la historia de una familia asalariada, no sé, las mafias, algo en concreto, te lo pones como leitmotiv. Se podrían hacer como mini partidas, no sería un curro para el máster del cagarse, pero se podría enfocar así, ¿no? Como hay tantas facciones, podríamos hacer una escena con cada una de las facciones y que todos tuvieran su propio personaje allí, cómo se van uniendo esas historias poco a poco. ¿Aquí dónde estaría el poder? ¿En la ciudad alta o en la ciudad baja, tío? El poder estaba... En Las Palmas, es una cosa más personal. Ah, vale. Las Palmas. Aquí en Las Palmas. Pues. ¿Ciudad alta o ciudad baja? Ni idea. Serían dos facciones diferentes. Facciones distintas, seguramente, sí. Yo me imagino que la zona desmilitarizada sería la isleta, nada más. Y están todas las facciones ahí que las han mandado allí mientras se pegan de tiros en el resto de la ciudad. Qué miedo. Bueno, pues... Y ¿alguna van idea haciendo más? contrabando por la barra. ¿Alguna idea más? Más ideas, pues nada, simplemente eso, que jugarlo de un reparto muy coral de meseta, ¿no? Y además no es coral en el sentido de que hay muchos personajes secundarios, toda la historia son personajes, sino que el tío se mete en un percal y te presenta un montón de personajes que se empiezan a zurrar entre ellos o ayudar entre ellos, pero bueno, y hay un problema y esos personajes desaparecen, algunos sobreviven o algunos se mantienen en la historia, pero esos desaparecen y aparece otro problema con otros miles de Y personajes. si seguimos lo que es la historia del cómic y la estructura, un gran personaje sería la ciudad en sí misma. Sí. Contar la ciudad y verla desde otro punto de vista. Y la idea de enfocarlo en tu propia ciudad está muy bien porque es muy importante el cariño que le tienes a la ciudad y el imaginarte tú el qué pasaría de verdad en un caso como este, ¿no? En el caso en el que estás totalmente solo y se van creando, se va acentuando eso de que los grupos y El nuevo juego de Gancho también tiene esa premisa. Los policías superhéroes. Mutant City Blues va sobre eso, de ambientarlo también en su ciudad y contar historias de realidad social con superpoder. joder.
sé. Es interesante. Pues ¿Ya ha salido o está a punto de salir? ya salió en Estados Unidos. Me tendré que echar, ¿no? Porque el concurso además... Hay un concurso para resolver un crimen. No sé si terminó ya. Curioso. Pues nada. Con esto terminamos hablando en serio. Sí, el podcast, sí. Y el podcast en general. Sí. Mandad todas las preguntas que queráis, sugerencias. Bueno, en realidad ahora serían los 5 minutos que teníamos reservados para contar cómo va el podcast, pero va a ser que no. No, ni Dios nos ha A lo contado. mejor nos sorprende. Nos sorprende, a lo mejor nos sorprende, pero bueno. Tenemos 2 semanas para sorprendernos. Y Pero supongamos, vamos a vernos como que ya pasan las 2 semanas. Ni Dios ha mandado un mail, nadie le interesado, así que no tenemos nada que decir. Pero nosotros seguimos con la idea, lo seguimos proponiendo, recordarlo, escuchad el hablando de serie anterior para recordarlo todo, porque no vamos a pero una idea muy buena para que todo el mundo... Y aquí a la izquierda podéis ver la nueva encuesta. Votad. Estamos a vuestro servicio. Nos vemos. sonado muy mal eso de estamos a vuestro servicio. Pero bueno, sí. Nos vemos dentro de 15 días. Hasta luego. Hasta luego.